Buenos días a todos. Bueno, por aquí nuevamente para tratar la tercera parte del video de subsanación. Como les había dicho en videos previos, el tema de la subsanación es largo y difícil de explicar porque son muchos detalles, muchas cosas que hay que tener en cuenta y un solo video es imposible. Ya esta es la tercera parte y espero ya la última del tema de subsanaciones. Bueno, me presento, me llamo Alfonso, estoy subiendo contenido a un nuevo canal que creé relacionado con todos los procesos de tramitación de la Ley de Memoria Democrática para la obtención de la ciudadanía española. Todos sabemos lo importante que son los temas de subsanación para lograr un resultado favorable en nuestro expediente. Por eso, si el contenido que he ido creando les gusta, les interesa, por favor suscríbanse al canal, denle like, activen las notificaciones, compartan el contenido que se va creando con amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, en los grupos a los cuales ustedes pertenecen, para que todas las personas se vayan informando y sobre todo lleguen al día de la cita con un expediente perfecto. Ahora, algunos temas de subsanación no los toqué, que es lo que voy a tratar en el día de hoy. Todos sabemos, como les dije previamente, el asunto de la subsanación es un tema complejo. Y se subsana tanto en parroquia, que ya de eso expliqué bastante, no creo que existan más detalles que tenga que hablar del asunto de subsanación en parroquia, pero de registro civil sí quedan algunos elementos por tratar. Ahora, la subsanación a nivel de registro civil, usted la puede realizar en dos tipos de registro civil, es decir, en dos registros civiles. Usted puede subsanar en el registro civil donde está la inscripción original, donde usted va a subsanar. Por ejemplo, usted vive en Marianao, en La Habana, pero va a subsanar la inscripción de nacimiento de su papá, que está, por ejemplo, en Guanabacoa, y usted puede ir al registro civil de Guanabacoa y subsanar allí la inscripción de nacimiento de su papá, porque allí está inscrito su papá. Cuando usted subsana en el registro original, la subsanación, el procedimiento es más rápido. Inclusive cuando usted subsana en el registro original, la subsanación sale en el sistema con código QR, y todos sabemos que una certificación ya subsanada con código QR es más fácil el proceso de legalización. Sin embargo, usted también la puede subsanar en el registro donde está su inscripción de nacimiento. Por ejemplo, como le dije previamente, usted vive en Marianao, la inscripción que va a subsanar es la de su papá, que está en Guanabacoa, pero usted puede subsanar en el mismo Marianao porque su residencia, su carnet de identidad es de Marianao. Ahora, ¿qué sucede? La subsanación en Marianao se va a demorar un poco más porque no es el registro original, y ahí la subsanación te la van a emitir en plantilla, nunca te la van a dar con código QR en Marianao. Cuando salga la subsanación va a salir en plantilla, y esa plantilla perfectamente, que se hace en computadora, le sirve a usted perfectamente para legalizarla y presentarla el día de la cita. Lo que se demora un poco más, no tiene código QR, pero tiene el mismo valor legal. Si usted quiere, subsanando en Marianao, que se le saca con código QR, ya depende que el registro civil de Marianao envíe al registro civil original de Guanabacoa, por ejemplo, por correo electrónico o por correo postal o por la valija que ellos tienen, envíen la resolución de subsanación para que el registro civil de Guanabacoa, con esa resolución de subsanación que hicieron en Marianao,
entonces Guanabacoa lo arregla en el sistema, en el libro, porque tienen que arreglar en el libro previamente poniendo la nota de lo que se subsanó, arreglarlo en el sistema y ya usted por cualquier otro registro civil del país, usted puede sacar esa certificación de nacimiento ya subsanada por sistema. A veces las personas dicen, no, porque yo subsané hace 6 meses, 8 meses, una inscripción en un registro civil, me la dieron en plantilla y cuando voy, por ejemplo, 4 meses después a sacarla por el sistema, vuelve a salir mal. Claro que vuelve a salir mal, porque al registro original no le ha llegado la resolución de subsanación. Y como no le ha llegado, no la han arreglado en el sistema y sigue mal en el sistema, aunque en plantilla ya está bien y usted puede legalizarla y presentarle el día de la cita. Pero recordar que ya eso lo voy a tratar en otros videos del tema de legalización en provincia, cuando va a subsanar en La Habana. Si usted tiene una certificación emitida en una provincia que no tiene código QR, no puede legalizarla directamente en La Habana si quiere legalizar en La Habana. Tiene que hacer una prelegalización en la Dirección Provincial de Justicia de esa provincia para después entonces legalizar en La Habana o hacerlo todo por su provincia de residencia. Tanto la prelegalización que van a hacer en la provincia y la legalización final, que tiene que venir a La Habana y después regresar a provincia. Eso lo vamos a tratar en otro video. Por tanto, tenga esto presente, que usted subsane una certificación que no es registro civil original, no quiere decir que dentro de 4 o 5 meses que vuelva a sacar esa certificación ya va a estar arreglada en el sistema. Va a depender que el registro civil donde usted subsanó envíe al registro original, que puede estar en provincia inclusive, llegue allá esa resolución y que allá haya conectividad, electricidad y demás para que la arreglen en el sistema. Pero el registro donde usted subsanó le puede decir que le saque tantas copias como usted desee, al menos 3 copias, no creo que tantas le vayan a dar, pero al menos 3 copias le pueden dar de esa certificación ya subsanada, por si usted necesita entregar más de un original o va a presentar a la cita más de un original. Otro elemento importante con respecto a los procesos de subsanación, por ejemplo, el asunto de las defunciones. Las defunciones, la inmensa mayoría de las defunciones tiene la edad de la defunción mal. Porque quien declara la defunción muchas veces no conocía la edad real del fallecido. Y a veces daban una edad aproximada, inclusive declarando esa defunción la propia familia. A veces daban la edad mal, con 1, 2, 3 o más años de diferencia. Si usted necesita entregar la defunción por las causas que en videos previos yo les he explicado, recuerde calcular fecha de nacimiento contra fecha de defunción y ver si la edad en la defunción está correcta. Si no está correcta, tiene que subsanarlo. Para eso tiene que valerse de la inscripción de nacimiento del fallecido. Con el nacimiento usted subsana perfectamente esa defunción. Otra cosa que yo quiero esclarecer, por ejemplo, está relacionado con las negativas. A veces hace falta que el registro civil nos emita una negativa, por ejemplo, cuando hay bautismo. En época que en Cuba debería ya existir una certificación de registro civil a partir de 1885 hacia acá. Si usted no encuentra la certificación del registro civil, porque lo único que existe es un bautismo, porque no lo registraron, usted puede usar ese bautismo para la cita. Pero para la cita tiene que llevar una negativa del registro civil que confirme que no fue inscrito esa persona. Verifiquen que el nombre y los 2 apellidos que aparecen en esa negativa se corresponde al 100% con lo que está descrito en la fe de bautismo. Tiene que ser exacta esa negativa, porque esa negativa se realiza a partir de los datos que usted aportó. A veces la negativa incluye el nombre de los padres. Tiene que verificar que se corresponda con el bautismo al 100%, si no, no se la van a aceptar o le van a poner requerimiento por esta causa. También cuando la negativa viene del exterior de España,
verifique la misma cuestión, que la negativa se corresponda con los nombres compuestos, los apellidos de la fe de bautismo española. A veces la fe de bautismo española tiene 3 nombres, la negativa viene con 1, con 2 y ahí se crea un problema. La negativa usted la solicita, es usted quien hace la solicitud y como usted lo solicite, así se la van a enviar. Van a buscar en los libros, no aparece y así se le emiten. Por tanto, para solicitar una negativa, tiene que tener bien claro cómo está descrito los datos del español en su partida de bautismo española. Otro elemento importante que quiero tratar es acerca de los libros destruidos. Es un tema largo, lo voy a sintetizar en otro video, yo lo detallaré aún más. Cuando existen libros destruidos, usted no puede aparecerse el día de la cita con una negativa, no aparece la inscripción, no aparece el bautismo, porque el libro está destruido, se deterioró, o la iglesia o la parroquia o el registro civil se incendió, ya sea en Cuba o en España, da igual. Y esta es la negativa. La negativa no sustituye un nacimiento. Con la negativa usted no resuelve el problema. Usted tiene que aportar mucha evidencia para que esa negativa funcione. La negativa funciona acompañada de un bautismo. No funciona sola, ella sola no es nada. Por tanto, usted, por ejemplo, si usted tiene una certificación de nacimiento de su mamá, papá o abuelo o abuela muy vieja, y cuando usted va a solicitar un nuevo nacimiento de su abuelo o abuela o su ancestro reciente, y le dicen, no, y es que ese libro se destruyó, se mojó, se deterioró, o las páginas donde estaban su abuelo, abuela, su pariente se deterioraron, ya no están. No te lo podemos emitir la certificación de nacimiento o bautismo o, por ejemplo, defunción o matrimonio, lo que sea. Pero si usted tiene una certificación, estamos hablando sobre todo de registro civil, de hace 5, 10, 20 años, usted con esa certificación puede exigirle a ese registro civil que le reconstruyan la inscripción de nacimiento. Esa es una evidencia clave, con otras pruebas que le pueden pedir, pero que usted tenga esa certificación antigua, con esa le pueden reconstruir perfectamente ese nacimiento o ese matrimonio o esa defunción. Por tanto, acerque ese registro civil y haga ese trámite para que le emitan un nacimiento. Sin el nacimiento no puede ir a la cita. Hay que reconstruir el nacimiento. Y a veces cuando ese documento no existe, viejito, no está, pero tenemos mucha evidencia con matrimonios, defunciones, certificaciones de nacimiento de sus hijos, de sus nietos. La defunción de esa persona es muy importante. Y otras pruebas de hermanos, hermanas, que sí están, pero el de la persona en específico se destruyó. Con toda esa evidencia, usted en el registro civil puede pedir que le reconstruyan ese nacimiento, que se lo emitan nuevamente. Es un proceso un poco largo y complejo. A veces el registro civil pone sus trabas, pero se puede hacer perfectamente. A veces cuando la evidencia está un poco, a veces hay que pasarlo por un tribunal y demás, pero no. Generalmente el registro civil con suficiente evidencia le puede reconstruir perfectamente ese nacimiento, pero aporte suficiente evidencia para que tenga ese nacimiento. Lo mismo pasa en España. Se incendió la parroquia, se incendió el registro civil, cuando la guerra civil española cogió candela, no existe el tomo. Reconstruya el nacimiento, ya sea con la diócesis del lugar o con el juzgado de paz, el registro civil donde supuestamente debería estar su español. Aporte pruebas, nacimiento de los padres en España, del español, matrimonio de los padres, nacimientos o bautismo de hermanos de ese inscripto. Todo lo que usted pueda aportar que encuentre en España, lo aporta. Y por supuesto, todo lo que existe de ese español en Cuba. Matrimonio en Cuba, registro de inscripción de nacimiento de los hijos en Cuba, donde inscribe el español, todos sus hijos, sus nietos, su defunción,
y otros documentos adicionales que usted puede agregar, y póngase en contacto con el juzgado de paz o el registro civil de esa localidad o la diócesis de esa localidad, aporte toda esa información que usted tiene y que ellos le digan si le falta algo para que le reconstruyan esa inscripción. No puede ir a la cita, reitero, con una negativa sola. Eso es denegado. Tiene que reconstruir esa certificación. Otra cosa importante es la naturalidad del inscripto. La naturalidad del inscripto no se subsana. Si yo nací, un ejemplo hipotético, en Bainoa, Pinar del Río, un ejemplo, y así lo dice el libro, yo no puedo decir, no, quítame Bainoa, ponme, no sé, qué sé yo, la localidad de Jesús María, Bainoa, Pinar del Río. No, eso no se puede subsanar, es lo que dice el libro. Ahora, en su certificación de nacimiento, usted sí puede subsanar la naturalidad de sus padres, si estuviera mal y no coincidiera con la naturalidad de la inscripción de nacimiento de su mamá o papá. Usted con la inscripción de nacimiento de mamá o papá arregla la naturalidad de mamá o papá en su inscripción. En toda la cadena, subsana el progenitor o la progenitora, subsana a su hijo o hija. Otro aspecto importante a la hora de subsanar. A veces nos ponemos a subsanar a lo loco y cometemos errores garrafales. He dicho en reiteradas ocasiones que la omisión del nombre del español no es causa de requerimiento para el Consulado General de España en La Habana. El español puede tener 2, 3, 4 nombres en España. En Cuba se hace llamar por uno de esos 4 nombres, ya sea el primero, segundo, tercero, cuarto, y no pasa nada. En todas las certificaciones cubanas tiene que estar el mismo nombre. Si en España se llamaba José Miguel de la Asunción y en Cuba se hizo llamar Miguel, es Miguel en todos los papeles cubanos. O José es José en todos los papeles cubanos. Eso no hay que subsanarlo, no es necesario. Ahora tengan en cuenta una cosa importante. Hay documentos no subsanables. Cuando usted es un bisnieto y tiene que sacar certificación de extranjería, certificación de ciudadanía en carnet de identidad, tiene que buscar Tratado de París, tiene que buscar entrada al país, tiene que buscar jura de intención, eso no se subsana. Es lo que está ahí. Por tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que si el español tiene 3 nombres y usted hizo la búsqueda en el carnet de identidad con los 3 nombres, le emitieron la certificación negativa o no sé, con los 3 nombres, pero en Cuba se hizo llamar con un solo nombre, no coincide. No coincide, porque en Cuba se hizo llamar por un nombre y quien está emitiendo el documento, extranjería, ciudadanía, Tratado de París, jura de intención, es Cuba. Es un papel cubano más. Por tanto, lo tiene que buscar en esos lugares como se hizo llamar en Cuba. Por eso hay que tener los nacimientos primero antes de ponerse a subsanar. Si en Cuba José Miguel de la Asunción López Guevara se hizo llamar José López Guevara, usted busca en extranjería José López Guevara. Busca, por ejemplo, en ciudadanía José López Guevara. Busca Tratado de París José López Guevara. Así. Ahora, ¿qué sucede? En extranjería y ciudadanía, a veces, por una tilde, por una S, por una Z, por un nombre simple o compuesto, el resultado da positivo o negativo. Y lo importante es que extranjería dé positivo. O ciudadanía positivo después del nacimiento del hijo. Y usted puede buscar combinaciones. José López Guevara, me da negativo. No. Voy a buscar José Miguel López Guevara, me dio negativo. Voy a buscar José Miguel de la Asunción López Guevara, me dio positivo. Perfecto. José Miguel de la Asunción López Guevara me dio positivo. A extranjería. Eso está ideal. Pero le dio positivo a extranjería con José Miguel López Guevara. Y en otros papeles cubanos está como José solo. ¿Qué hay que hacer? Subsanar. Y ponerlo todo como dice emigración y extranjería. Para que todo hable igualito. Todo diga lo mismo. Si allá en España se llama José Miguel de la Asunción López Guevara
y en Cuba se llamó José, y cuando va a extranjería lo busca como José López Guevara y le sale José López Guevara positivo, perfecto, usted no tiene que subsanar nada en Cuba, eso está perfecto. Pero toda la subsanación depende en gran medida de lo que diga los documentos de los bisnietos para probar que el español conservaba la nacionalidad española en Cuba. Extranjería, ciudadanía, tratado de París, jurisdicción, entrada al país. Todos esos papeles tienen que decir el nombre de los dos apellidos de la misma forma. No puede aparecer extranjería José López, mejor dicho, José López Guevara, y en ciudadanía José Miguel López Guevara. No coincide, requerimiento. Tiene que coincidir. Usted recuerde que el documento se lo emiten como usted lo solicite. Y como a usted le dé positivo, usted hace todas las combinaciones habidas y por haber. A partir del bautismo o la literal del español. Lo busca con un nombre y sus dos apellidos, lo busca con los dos nombres si los tiene con sus dos apellidos, lo busca con tres nombres si los tiene con sus dos apellidos. Cuando usted haga toda esa combinación, la que le dé positiva, esa es. Y como rija esa, rige el resto de los documentos registrales y eclesiásticos cubanos. Por tanto, ponerse a subsanar registro civil y parroquia no es solamente a partir de la literal o a partir del bautismo. Si eres un bisnieto, vaya a los movimientos migratorios. Y lo que digan esos papeles, la combinación que salga positiva, a partir de esa combinación, como salió positiva José Miguel López Guevara, pues hay que poner José Miguel en todos los documentos. Del hijo, del nieto, de la defunción, del matrimonio, hay que subsanarlo. Pero si todo da positivo con un solo nombre, no tiene que subsanar, pero tiene que hacer coincidir los nombres. Yo espero que me hayan entendido en este aspecto, porque conozco muchas personas que se ponen a subsanar cosas en el registro civil. No está con un nombre, le agregué el segundo. Estaba como José en Cuba, pero en España se llamaba José Miguel López Guevara, y yo le puse a todos los papeles José Miguel López Guevara. Perfecto, hasta cierto punto. Subsano, todo coincide. No era imprescindible, pero lo subsanaste. Pero es que ahora voy a buscar emigración y extranjería. Y cuando vas a emigración y extranjería, José Miguel López Guevara te da negativo. A ciudadanía, extranjería, tratado de París, jurisdicción, pero te da positivo José López Guevara. José solo sí te da positivo, como estaba en los papeles cubanos. Y ahora, no voy a decir la palabra, te embarcaste. Te embarcaste. Conozco casos así, que subsanaron sin tener en cuenta los movimientos migratorios. Ahora el movimiento migratorio le da como José y le puso el José Miguel a todo lo demás, cuando todo lo demás estaba también como José. Y cuando usted subsana, lo que subsanó no lo puede volver a subsanar. Si estaba como José López Guevara en Cuba y usted le puso el José Miguel, usted no puede ir al registro civil de nuevo y decir, no, ahora quítamele el Miguel. No, si antes no estaba, quítaselo de nuevo. No te lo permite. Lo que usted subsanó no se arregla más. Usted puede arreglar el apellido, usted puede arreglar otra cosa, pero la adición, en este caso de Miguel, no se la puede quitar más. Legalmente no lo puede hacer. Por tanto, busque las combinaciones en extranjería, ciudadanía, tratado de París, jurisdicción, entrada al país, y la combinación ahí que le dé positivo, porque usted como bisnieto tiene que demostrar que el español conservaba la ciudadanía de nacimiento del hijo, porque eso es obligado. La combinación que le dé positiva ahí, como ahí le dio positivo, usted lo arregla en los documentos registrales o los documentos parroquiales. Lo expliqué varias veces, lo expliqué. Si tienen duda preguntan, pero creo que fui bastante claro en ese sentido. Otra cosa importante son los cambios de identidad. Si el español en España se hacía llamar José Miguel de la Asunción López Guevara, y en Cuba
se hizo llamar Francisco López Guevara, aunque los padres coincidan, el lugar de nacimiento coincida, no es la misma persona. Legalmente no lo es. Todo parece indicar que sí, pero para el consulado no. Hay un cambio de identidad. Y esa subsanación, como por cambio de identidad, por cambio de nombre, por cambio de apellidos, sobre todo el primer apellido, es un cambio de identidad que el registro civil no subsana. Eso es un proceso de tribunales muy complejo, inclusive con testigos. Imagínense tener testigos de algo que ocurrió en el extranjero, que después siguió ocurriendo en Cuba, cuando llegó a Cuba y se cambió el nombre, porque se cambiaba en algunas ocasiones el nombre, porque huían del servicio militar en España, de la guerra civil española, o sabrá Dios por qué. Se hizo llamar, quizás se hizo llamar como por el nombre de su abuelo en España, como muchas veces pasa, que los padres le ponen un nombre al niño, le ponen un apodo, cuando llega a Cuba, se hizo llamar por el apodo, que no es su nombre, pero ya eso es un cambio de identidad. Y el cambio de identidad no lo subsana el registro civil, pero con el cambio de identidad usted no puede ir a la cita. Usted tiene que arreglar ese documento. Y toda la cadena de documentos que de ahí se deriva. Es un proceso que hasta cierto punto un notario le pudiera resolver con un documento que se llama Acta de Información de Perpetua Memoria. Usted le lleva al notario todo tipo de documentos habido y por haber, de todo, para usted demostrarle al notario que se trata de la misma persona. Y el notario le va a emitir un documento legal que justifica y esclarece que José Miguel de la Asunción López Guevara se corresponde con la misma persona que Francisco López Guevara. Usted legaliza ese documento y lo agrega a toda su documentación para el día de la cita. Ahora, ¿qué sucede? Que la inmensa mayoría de los notarios no hacen este proceder, porque es complicado, es complejo los cambios de identidad. Y la inmensa mayoría de las veces te mandan a tribunales. Ellos no resuelven el problema, porque ellos dicen en algunas ocasiones, y la inmensa mayoría de las veces, que esa no es su competencia, que ellos no pueden llegar a ese nivel de cambio de identidad porque es un proceso legal complejo, y dicen resuélvalo a nivel de tribunales. Y tiene que ir a bufete, contratar abogados, aportar todo tipo de pruebas que ellos te pidan, un proceso que se demora hasta que le emitan favorablemente una resolución que justifique y confirme que realmente existió un cambio de identidad. Si no, no puede presentarse con un cambio de identidad a la cita. Un cambio de identidad implica el nombre, implica el apellido, implica inclusive el cambio de los abuelos. Por ejemplo, que mi abuelo, un ejemplo hipotético, que los abuelos de mi abuelo se llamen Antonio y Josefa. Pero en la literal, que son los padres del español, dice que se llama, en vez de Antonio, José y Josefa. O José y Cristina. No. Ese simple cambio de abuelos es un cambio de identidad. Y es complejo, y el registro civil no se compromete, no hace ese tipo complejo de subsanación. Ahora, si en España el abuelo se llamaba José Miguel, y aquí en Cuba, en la certificación, es decir, los padres del español se llamaba José Miguel, y en Cuba, en su hijo, dice que su abuelo paterno se llama José, sí, eso se subsana, y lo tiene que subsanar. Subsana con todo lo que yo expliqué, con el proceso de literal o bautismo, con todo lo que hay que hacer, que está en videos previos. Usted agrega al José, es José Miguel. Pero José no es Francisco, José no es Antonio. Eso sí es cambio de identidad, y eso sí es proceso complejo de subsanación, muy complejo. Por eso hay que
percatarse bien de las cosas, cómo están descritas, los cambios de nombre, los cambios de apellido, son complicados. Ojalá el notario pudiera hacerle un acta de información perpetua de memoria, pero es difícil que un notario emita ese documento, pues inclusive en muchas ocasiones no tienen ni información de que ellos pueden hacer eso y no lo saben hacer. Entonces terminas en tribunales. No queda de otra, pero sí hay que probar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Se ha hecho un poquito extenso, pero yo quería ya retocar la última parte del tema de subsanación. Esta es la parte 3, hay 2 videos previos de subsanación. La parte 1, que es toda la prelegalización que hay que hacer a los documentos españoles en el país de origen y cuando llegan a Cuba. La parte 2, que trata muchos aspectos de subsanación, y esta parte 3, que es para concluir, a grosso modo, los temas de subsanación. Por favor, si el video les resulta interesante, útil, lo ayuda a usted a su tramitación, a lograr un expediente favorable, suscríbase al canal, active la campanita, las notificaciones, dele me gusta, compártalo con todas las personas que ustedes consideren que necesitan este tipo de información, familiares, vecinos, amigos, grupos a los que pertenece, para que así nos apoya en el canal y el mismo pueda seguir creciendo favorablemente, y yo voy a seguir introduciendo nuevos videos para ir ayudando de forma gratis a todas estas personas que necesitamos, tanto como yo, obtener la ciudadanía española. Un próximo video será del tema de legalizaciones. Usted también puede en los comentarios sugerir videos que ustedes necesitan que yo abunde el tema. Muchas gracias.